São Paulo, la ciudad que nunca duerme. Cuando se habla de Brasil, muchas personas piensan primero en Río de Janeiro. Sin embargo, existe otra ciudad que representa el corazón económico del país, São Paulo. Capital del estado del mismo nombre, São Paulo es la ciudad más poblada de Brasil y una de las mayores del mundo. Solo el municipio supera los 11 millones de habitantes, mientras que su área metropolitana reúne más de 20 millones de personas, formando una de las concentraciones urbanas más grandes del planeta. Fundada el 25 de enero de 1554, São Paulo pasó de ser una pequeña misión jesuita a convertirse en el principal centro financiero, industrial y empresarial de América Latina. Hoy recibe millones de visitantes cada año y es una ciudad donde conviven personas de prácticamente todas las nacionalidades. Pero, ¿qué hace tan especial a São Paulo? Aquí tienes 10 características que la convierten en una ciudad única. El motor económico de Brasil. São Paulo concentra la mayor parte de las empresas, bancos y sedes corporativas del país. Gran parte de la economía brasileña pasa por esta ciudad. Se dice que aproximadamente el 30% de toda la riqueza producida en Brasil viene del estado de São Paulo, es decir, un solo estado brasilero de los 27 estados que tiene el país concentra casi un tercio de toda la riqueza producida en Brasil. Una ciudad multicultural. Aquí viven millones de descendientes de italianos, japoneses, portugueses, árabes, españoles y muchas otras comunidades. Esta mezcla cultural se refleja en sus barrios, su gastronomía y sus tradiciones. La mayor comunidad japonesa fuera de Japón. El barrio de Liberdade es famoso por sus calles decoradas con faroles orientales, sus mercados y su gastronomía japonesa. Este barrio también se caracteriza por una feria cultural de artesanías que atrae miles de visitantes los fines de semana. Antes de continuar, si te está gustando este recorrido por la increíble ciudad de São Paulo, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Todas las semanas tenemos videos nuevos en el canal, novedades de Latinoamérica, política, ciudades, celebridades y mucho más. Un paraíso gastronómico. São Paulo ofrece miles de restaurantes, desde comida brasileña hasta cocina italiana, japonesa, árabe, coreana o peruana. Es considerada una de las grandes capitales gastronómicas del mundo. La Avenida Paulista. Con 3 kilómetros de extensión, es uno de los símbolos de la ciudad. Allí se encuentran museos, centros culturales, edificios modernos y una intensa vida urbana que cambia completamente los fines de semana cuando parte de la avenida se cierra al tráfico. Algunos destaques imperdibles incluyen el Museo de Arte de São Paulo, que parece estar suspendido en el aire, siendo uno de los principales museos del hemisferio sur. Otro destaque es el Museo SESC Paulista, que ofrece una vista panorámica de 360 grados en su piso 17, y la Casa de las Rosas, que es una mansión histórica del año 1900 en la cual se puede visitar un centro cultural dedicado a la literatura y a la poesía. You bring me down for all to see. Then switch it up. Cultura para todos los gustos.
Teatros, museos, conciertos y exposiciones hacen que São Paulo tenga una de las agendas culturales más activas de América Latina. São Paulo, junto a Río de Janeiro, es una de las ciudades donde los principales artistas eligen para realizar sus conciertos. El Parque Ibirapuera, conocido como el Gran Pulmón Verde de la ciudad, es uno de los parques urbanos más importantes de Brasil y un lugar perfecto para caminar, hacer deporte o simplemente descansar. En 2017, el Parque Ibirapuera fue el parque más visitado de América Latina, con aproximadamente 14 millones de visitas, además de ser uno de los lugares más fotografiados del mundo. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door, just to close the door. I stay up late. Tráfico intenso. São Paulo también es conocida por sus enormes embotellamientos. Millones de vehículos circulan diariamente por sus avenidas, convirtiendo el tráfico en uno de los mayores desafíos de la ciudad. En promedio, los automovilistas pierden 132 horas al año en congestionamientos de tránsito en horarios pico, enfrentando una velocidad media de 21 km por hora en las avenidas de la ciudad. Para reducir la flota constante de automóviles, São Paulo posee restricción en el tránsito en horarios pico y en determinadas partes de la ciudad. Esto es controlado mediante la numeración final de la matrícula o placa del vehículo. Por ejemplo, los vehículos que presentan una numeración final de 1 o 2 solo pueden circular en horarios pico los días lunes. Una ciudad que nunca duerme. La vida nocturna es impresionante. Bares, restaurantes, conciertos y eventos funcionan hasta altas horas de la madrugada, ofreciendo opciones para todos los estilos. I did it all, I played pretend, I moved the mountains to be your friend. I wanna know if it mattered. I would have gone to war for you, I would have bent the earth in two just to get to our ever after. Contrastes que llaman la atención. Rascacielos modernos conviven con edificios históricos, barrios de lujo y zonas populares. São Paulo muestra como pocas ciudades los grandes contrastes sociales y urbanos de Brasil. São Paulo puede ser caótica, enorme y desafiante, pero también es una ciudad llena de oportunidades, cultura, historia y diversidad. Es un lugar donde siempre hay algo nuevo por descubrir y que deja una impresión diferente en cada visitante. ¿Y tú? ¿Ya conocías São Paulo o te gustaría visitarla? Cuéntamelo en los comentarios. También puedes comentar qué ciudad de Latinoamérica te interesaría conocer en los próximos videos. Llegamos al final. Si te gustó este recorrido, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Todas las semanas tenemos novedades en el canal, política, ciudades, celebridades y mucho más. Nos vemos en el próximo video.